Intentaré esforzarme porque quería traer un amplificador, pero no ha sido posible. Entonces, Javi, venga, vamos a empezar. Bueno, los que estuvisteis en la otra sesión, que era la primera parte, que se titulaba Entender las emociones, y allí los que estuvisteis, el objetivo era explicar lo que son las emociones, dónde se producen, para qué sirven, etc. Y esta segunda parte es sobre inteligencia emocional, que es la estrategia para poder gestionar bien las emociones cuando las sentimos, ¿no? Entonces, ya empieza esto a fallar. Muy bien, ahora. Bueno, esto ya os lo recordé, sí. Si no me oís, me lo decís y yo elevo la voz, ¿eh? Que nuestra especie, que es el Homo sapiens, pero al final concluimos después de la charla del otro día que realmente nuestra especie es Homo emotionalis, porque funcionamos básicamente por emociones. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por emociones. Es lo que nos guía. Sabemos que también os hablé de Antonio Damasio, que es el referente mundial en el campo de las emociones, en la neurofisiología de las emociones, y él tiene esta frase, dice, no somos seres pensantes que sienten, sino seres sintientes que piensan. Y quiero recordar esto también, que lo apunté en la primera parte, porque es la clave de todo. Sabéis que el cerebro recibe información por los órganos de los sentidos y que una vez está dentro del cerebro, el cerebro lo que hace es procesar esa información. Y ese procesado de la información es propio de cada persona y depende de su personalidad, su historia, su cultura, sus creencias. Y eso hace que cada persona perciba la realidad de una manera diferente. Es decir, creemos que la realidad es lo que vemos. No, la realidad es como lo ves tú. Y eso es importantísimo. Por eso se dice, vemos el mundo como somos. No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Es un concepto que es importantísimo tenerlo claro, porque una vez lo has procesado en función de estas características, insisto, de cómo eres tú, de tu personalidad, de tus creencias, etc., eso te generará un pensamiento. Y cada persona pensará diferente ante una misma experiencia. Y ese pensamiento es el que genera la emoción. Vuelvo a decir, es la clave. La emoción depende de lo que piensas, de lo que ocurre, no de lo que ocurre. Y ahí está el poder de la inteligencia emocional. Ser capaces de cambiar ese procesamiento de lo que piensas tú de la realidad, porque eso generará una emoción u otra emoción. Y obviamente, según la emoción que tengas, actúas. O sea, fijaros que aquí hay 3 niveles de filtro. Una cosa es lo que es. Aquí ya hay un punto de distorsión de cómo lo procesa tu cerebro y cómo lo ves tú. Pero después de cómo lo has procesado, puedes decidir lo que quieres pensar. Y hay otro punto de distorsión. Y luego, ese pensamiento generará una emoción u otra en función de la personalidad, de cómo es el individuo. Entonces, decíamos que la emoción, que ya sabíamos que la palabra emoción viene de emotion, del latín, que quiere decir lo que te mueve a. Por eso es lo que nos mueve. Si no hay emoción, somos inertes. No nos movemos, no tenemos ningún impulso para hacer nada. Esta figura, digamos que la emoción es el caballo y la razón es el jinete. Entonces, esta foto sería casi el resumen de lo que es la inteligencia emocional. Un jinete que es capaz de montar un caballo salvaje y controlarlo. El caballo salvaje son sus emociones. Y él lo controla. Esto es una persona emocionalmente inteligente. Porque si no gestionas tus emociones correctamente, que son lo que tiene la fuerza, ¿qué pasa? Pues pasa esto. Y esto es la explicación de por qué mucha gente fracasa en la vida, a pesar de ser gente inteligente, de tener recursos y tal, y la vida les va fatal. ¿Por qué? Porque son poco inteligentes emocionalmente, por lo tanto no saben llevar ese caballo, esa fuerza que son sus emociones.
Si recordáis lo del el cerebro que expliqué en la otra sesión, que ya Platón decía que el comportamiento de las personas depende de tres fuentes, que es el deseo, la emoción y el conocimiento. Y eso explicaba la teoría del cerebro triuno. Eso que la evolución ha ido haciendo que el cerebro vaya acumulando capas, pero conservando las antiguas. Las más primitivas le llaman el reptiliano, porque hasta aquí sería un cerebro igual que el de los dinosaurios. Luego evolucionó y aparecieron los mamíferos, y sobre el de los dinosaurios se crea lo que recordáis que hablábamos del cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Y sobre este ya aparece el cerebro humano, lo que es la corteza cerebral, que es donde está la capacidad de razonar, de procesar. Y decía esto Platón, dice, el cuerpo es el carruaje, yo el áuriga esto eran los corredores de Fórmula 1 de la época de los griegos, se llamaban áurigas. Dice, el cuerpo es el carruaje, yo el áuriga, el que dirige. La razón son las riendas, las que controlan la emoción, que son los caballos. Creo que es una imagen que lo explica bastante bien. Y ahora entramos en materia concretamente de la inteligencia emocional. Un poquito de antecedentes. Pues veréis, este señor, que es el señor Wechsler, en los años 40, época de la Segunda Guerra Mundial, creó el test que se llama WISE, Wechsler Adult Intelligence Scale. El WISE es el más famoso y el que más se utiliza para medir el coeficiente intelectual de las personas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo y era lo único que se valoraba. Pero eso solo valora un aspecto de la inteligencia, la capacidad de razonamiento. Sería un poco la lógica, la matemática, el cálculo. Pero él mismo ya decía que él creía que no era completo esto porque obviaba los factores emocionales. Y entonces, claro, esto era en los años 40. En los años 80, no hace tanto tiempo, Gardner, este señor, lanzó la teoría de las inteligencias múltiples. Y su idea era que realmente no existe una inteligencia, existen muchísimos tipos de inteligencia. Y cada uno tiene predominancia de una u otra inteligencia. Por ejemplo, la lingüístico-verbal, pues sería la inteligencia que destacaría en gente pues, como literatos o poetas o actores. La lógico-matemática, pues sería la inteligencia que destacaría en científicos, en investigadores. Einstein tendría una lógico-matemática enorme. Visoespacial, esto sería, por ejemplo, un arquitecto, porque tiene que calcular, imaginar los espacios. La musical, pues los grandes músicos, Mozart, Beethoven, todos estos. O, por ejemplo, la corporal kinestésica, pues sería grandes deportistas. Seguro que Messi tiene una enorme inteligencia corporal kinestésica, pero a lo mejor tiene una pobre lógico-matemática, no lo sé. A lo mejor es un genio, no lo sé. Pero no hace falta. Y que tampoco es esto algo categorial, que o tienes una o la otra, sino que todos tenemos nuestra proporción de cada una de estas. Y es importante ser conscientes de lo que tenemos, de nuestras capacidades. Luego también hablaba de la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que nos permite gestionar bien las relaciones entre las personas. Y la intrapersonal, que es la inteligencia que nos permite conocernos y gestionarnos bien a nosotros mismos. Entonces, la inteligencia emocional es la suma de una alta inteligencia interpersonal y de una alta inteligencia intrapersonal. ¿Se entiende? Podéis interrumpir si algo queréis que lo matice, porque son conceptos que yo creo que son muy importantes. Ya en los años 90, en el 95, esto fue un bestseller mundial, que fue Daniel Goleman, escribió este libro, La inteligencia emocional. Y fijaros, tampoco hace tanto tiempo, o sea, todo este boom de valorar la inteligencia emocional viene de los años 95. Yo ya había acabado la especialidad, ya estaba trabajando. O sea, de todo esto a mí no me explicaron nada cuando me formé como psiquiatra. No se hablaba. Y en los años 95, este señor escribe este libro y rompe un paradigma. Hasta entonces, más o menos,
y en la otra sesión ya os lo expliqué cuando hice los antecedentes históricos de las emociones, durante muchísimo tiempo se pretendía liberar la razón de la emoción y decían que la emoción lo único que hacía era entorpecer a la razón y que las personas deberíamos intentar evitar sentir emociones para poder pensar y decidir con claridad. Y esto se vio y se ha demostrado que es un auténtico error. Y este señor es el que destapó la caja de Pandora, ¿no? Entonces dice que el nuevo paradigma es la armonía entre la razón y el corazón. Esto viene el antecedente, el dualismo cartesiano, suena esta expresión seguro, el dualismo cartesiano. Pues el señor Descartes en el siglo XVII dijo, era una época que hasta entonces pues todo era dogma de la Iglesia y todo lo que iba en contra del dogma de la Iglesia pues acababas en la hoguera. Y por eso la ciencia no avanzó durante muchos siglos. Y el señor Descartes dijo, oye, hizo un pacto con la Iglesia y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. En la mente él incluía el alma, el espíritu y las emociones. Dice, y todo esto que no se puede tocar, medir ni pesar, eso para la Iglesia. Pero lo que sí se puede ver, medir, tocar y tal, para la ciencia. Vale, entonces es cuando se separa mente y cuerpo. Y él creía que la mente estaba fuera del cuerpo. Incluso él creía que había una conexión entre el alma y el cuerpo, que era la glándula pineal. La glándula pineal, que se llama también epífisis, es donde se genera la melatonina, que es la hormona que provoca el sueño. O sea, existe, llaman el tercer ojo, porque es una glándula pequeña que tiene que ver mucho con la luz. Y él convencía de esto. Bueno, esto ayudó a que la ciencia progresara mucho. Fijaros, en la misma época que Goleman, hacia los años 94, Antonio Damasio dijo que este señor estaba equivocado y escribió este bestseller también que se llama El error de Descartes. Y lo que viene a decir aquí es lo contrario, que sentimos con el cerebro y con todo el cuerpo además. Sentimos con todo el cuerpo además. ¿Sabéis que, os expliqué la otra vez, en el cuerpo hay un cerebro intestinal? Aquí hay 300 millones de neuronas en el intestino y alrededor del corazón hay toda una red neuronal y es un cerebro. Y están en comunicación. Estos tres cerebros están comunicándose constantemente. ¿Sí? No sentimos solo aquí, sentimos también aquí. Sabéis que la angustia siempre se siente aquí. ¿Por qué? Porque se siente en el plexo que hay en el intestino. En el libro que yo lo he leído, él escribe que le llamó la atención, cuando empezaba a investigar estas cosas, un caso de un tal Elliot, que era un señor que tenía un tumor cerebral en el lóbulo prefrontal derecho, un meningioma, y se lo extirparon. Y una vez extirpado, se curó, y todas las evaluaciones que hacían daban normal. Inteligencia, seguía teniendo la inteligencia, recordar, memoria, todo perfecto. Pero él cuenta que el día de la primera visita, cuando se acabó y tuvieron que decidir el día y la hora para la siguiente visita, no había manera. Estuvieron como media hora porque él tenía que analizar, no, pues que si vengo el lunes a las 7, entonces valoraba, puede pasar esto, no sé cuánto tal, no, y así. Era incapaz de decidir. Pero es que también fue capaz de tomar decisiones en su vida y era un empresario de éxito que acabó arruinado. ¿Y qué le había pasado? Pues justamente que al operarle de esto habían cortado la conexión entre el cerebro, entre el prefrontal y la parte emocional de su cerebro. Por lo tanto, él no podía percibir las emociones. Y como no podía percibir emociones, no podía decidir. O sea, fijaros que son las emociones lo que nos permite tomar decisiones. A partir de este boom, pues ya sabéis que todo lo afecta, ¿no? La política, la política es emoción pura. Por eso, por ejemplo, el populismo, los populistas, ¿por qué tienen éxito? Porque tienen una habilidad brutal, sería la inteligencia interpersonal, de llegar a la emoción de los electores. Y los electores todos votan por emociones. Y nosotros también. Porque nadie se lee el programa ni falta que le importa. Votamos por lo que nos inspiran emocionalmente. Y estos son auténticos artistas para llegar al corazón de los votantes. Y por eso
Yo creo que fue por lo que ganó este y otros. En el deporte, cada vez hay más coach emocionales para los deportistas. Vosotros sabéis que un gran campeón puede ocurrir... Hola, Claudia. Otra hija. 4. Falta uno que no ha venido. ¿Viene de... ¿Qué tal? ¿Bien el vuelo? ¿Bien? Claro. Pues sabéis que los deportistas, por ejemplo, una final de tenis en Wimbledon, el estado emocional de Nadal o del que sea es vital para que gane o pierda. Y a veces ves cosas increíbles, ¿no? Como va perdiendo y de repente uno se crece y el otro se hunde. ¿Qué pasa? ¿Que de repente sabe jugar peor? No. Que la emoción le impide tomar las decisiones de su inteligencia cinético-espacial y la caga. Y no sé, y en el fútbol, tú Marco, que eres futbolero, ¿sí o no? La emoción es todo. Hasta para las inversiones, o sea, en los negocios, hasta en la bolsa. La bolsa sube y baja por factores emocionales. A veces una noticia asusta a los inversores y empiezan a vender. Y luego dice, ¿pero qué has vendido? No sé. O sea, la explicación racional no la saben dar. Y por eso la bolsa tiene estos cambios tan ilógicos, ¿no? ¿Por qué? Porque es emocional. Ya no digamos la publicidad. La publicidad está dirigida totalmente hacia la emoción de los compradores, porque compramos por emociones. Luego buscamos las razones. Yo me enamoro del coche y entonces me paso 3 semanas pensando por qué me lo tengo que cambiar. Y cuando ya tengo todo el argumento digo, ¿ves? Es que estaba obligado. No podía hacer otra cosa. Pero en realidad, capricho emocional. Y afortunadamente ahora se empieza ya, por fin, ¿no? Después de siglos, a valorar la inteligencia emocional en las escuelas, porque realmente yo creo que el 80% del programa escolar debería ser esto. Todo lo demás importa poco y cada vez menos. Si te pones en la inteligencia artificial y te lo enseña todo, o sea, y lo llevas en el móvil, o sea, pero esto no. Y eso es lo fundamental para el éxito de su vida, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues mira, a ver, la inteligencia viene de intus legere, que quiere decir escoger entre varias opciones. Y sería esto, ¿no? Escoger la conducta adecuada ante cada situación. Si eres capaz de entender la situación y escoger la conducta adecuada, eres inteligente. Y la inteligencia emocional, pues sería esa capacidad de gestionar la emoción adecuada en cada situación, de escoger y experimentarla de forma adecuada en cada situación. Más o menos sería esto lo que es la inteligencia emocional. ¿Se entiende? Es esa armonía entre el corazón y la razón. Yo digo, el cerebro corteja al corazón. Cuando con la razón sabemos domesticar la emoción, como aquel del caballo salvaje, ¿no? Goleman lo definía así: la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las emociones propias, las de los demás y gestionar bien la respuesta entre ellas. Antes os hablaba del cerebro triuno, que decíamos el reptiliano, el mamífero y el neocórtex, pero es que en realidad es cuatriuno, porque hasta aquí es el chimpancé y esto es propio del humano, que es la bestia que os enseñaba en la otra sesión, os enseñé una foto de un perfil de un chimpancé y un perfil humano. Detrás de este frontón que tenemos está esto, que es lo que nos hace realmente humanos. Y aquí está la capacidad para gestionar las emociones. ¿Y por qué es importante? Es importante para todo. Es importante en el éxito profesional, en las relaciones sociales, en las relaciones sentimentales, en las relaciones de pareja. Si no eres inteligente emocionalmente, seguro que fracasa. En la salud mental. Y si la salud mental influye en la salud física. Hay el viejo dicho, aforismo que dice, mens sana in corpore sano. Cierto. Si el cuerpo está sano, la mente tiende a estar sana. Pero también es cierto, o más cierto, que el cuerpo está sano si la mente está sana. Esta es la clave. Entonces, una persona muy inteligente emocionalmente es más probable que esté sano físicamente.
en realidad es importante para el éxito en la vida, para ser feliz. Y el éxito no es fama, dinero, poder, no. El éxito es una vida satisfactoria, una vida plena. Que te levantes cada día y digas, pues qué bien, ¿no? Que voy a este trabajo, que voy a esto. Eso es el éxito en la vida. Yo que os digo, hijos, que si os dedicáis a lo que os apasiona y coméis cada día, para mí sois triunfadores. Siempre se lo digo. Y es que es esto. Será un éxito en la vida. Por lo tanto, es esto. Fijaros, la famosa pirámide de Maslow, que es muy antigua, es de los años 40, decía la pirámide de las necesidades humanas. En la base, obviamente, están las básicas. Tienes alimento, sueño, tienes que dormir, tienes que comer, si no, lo demás no importa. Cuando ya has bien comido y bien dormido, la segunda es seguridad y protección. Necesitas tener un empleo, tener dinero para poder comer, para poder pagar una casa y tener un cobijo. Vale, hasta aquí la inteligencia clásica serviría. Pero a partir de aquí, que son necesidades cada vez más importantes, necesidades sociales, que es la necesidad de tener relaciones sociales, de amigos, de interactuar con otras personas, la necesidad de estima, de valorarte y que te valoren, es muy importante para el ser humano. Y en la cúspide de la pirámide, lo más importante es la autorrealización. Es decir, la sensación, vivir con la sensación de que estás aquí para algo, que tienes una misión en la vida, un objetivo, un sentido. Y es lo más importante. Bueno, pues para estos tres niveles es fundamental la inteligencia emocional. Si no eres emocionalmente inteligente, difícilmente vas a poder llegar a estos estratos de la pirámide. El éxito profesional se calcula que es el 80% del éxito profesional es la inteligencia emocional, en todas las profesiones. Fijaros qué importante es, ¿eh? Es más importante que su coeficiente intelectual más su formación y más su experiencia. Es decir, una persona muy inteligente, con mucha formación y mucha experiencia, pero poca inteligencia emocional, frente a uno con mucha inteligencia emocional y poca formación y poca experiencia, es más probable que tenga éxito profesional el que tiene alta inteligencia emocional. Porque eso tiene que ver en la capacidad del líder, de motivar a las otras personas. La autoridad ganada. Un jefe tiene que tener autoridad ganada, no impuesta. No tiene que tener autoridad porque da miedo. Eso es una mierda, eso es un fracaso. Tiene que tener autoridad porque se la da a la gente, por cómo les trata, por cómo les transmite, la seguridad. Esa es la autoridad ganada. La capacidad de trabajar en equipo. Manejar un equipo es manejar sus emociones. Y si es capaz, como líder, de armonizarlas, pues ese equipo funcionará bien. Cómo no, la resolución de conflictos, tanto en equipos como en grupos humanos, como en la pareja. Todo esto requiere alta inteligencia emocional. Saber comunicarse y escuchar, porque, como decíamos en la otra sesión, la comunicación importante es la emocional, no la verbal. El 80% de lo que transmitimos es la emoción que transmitimos, no lo que decimos. No es el qué, es el cómo. Y la capacidad de manejar el estrés, de tomar decisiones acertadas en situaciones de estrés importante. Para eso hay que ser emocionalmente inteligente. Y la buena noticia es que la inteligencia emocional se puede entrenar, se puede mejorar, se puede aprender. Aquí sería el perfil de una persona muy inteligente racionalmente y poco inteligente emocionalmente. Son personas con muchos intereses, habilidades muy intelectuales, muy introspectivos, ambiciosos, predecibles, perseverantes, críticos, poco expresivos emocionalmente y más bien son fríos y distantes y no comunican bien sus ideas porque podrán dar una explicación racional fabulosa pero no transmiten nada, con lo cual comunican mal y eso aumenta la probabilidad de que tengan problemas de ansiedad y depresión y aumenta la probabilidad de que no sean felices. Pongo amargado porque amargado es la antifelicidad. ¿Qué es lo contrario de ser feliz? Ser un amargado. Entonces, si no tienes inteligencia emocional, es más probable que seas un amargado. Y una persona con alto coeficiente emocional, pues es lo contrario, ¿no? Son extrovertidos, muy sociables, responsables, amables, tienen la autoestima alta, se expresan muy bien porque expresan emoción, toleran muy bien el estrés y la frustración y son
abiertos a cualquier cambio. Y esto es mucho más fácil que tengan ese éxito en la vida que hablábamos. Vamos ya, la inteligencia emocional está basada en 5 pilares básicos, que serían estos. Esto es intrapersonal y esto es interpersonal. Es un poco... ¿Dónde está esto? Aquí. Eso es lo que tú sientes y lo que tú haces. Lo que tú sientes en ti es la autoconciencia. Lo que tú haces en ti es el autocontrol. Lo que tú sientes en los demás es la empatía y lo que tú haces con los demás son tus habilidades sociales. Aquí faltaría el tercero, que sería la capacidad de automotivación. Por eso aquí ponía yo, ya me he ido. Estamos ya en la parte de lo intrapersonal, ¿eh? Yo digo los 3 autos, porque es la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación. Y pongo estos 3 Bugattis Veyron porque